Bienvenidos, esta es una nueva misión de desarrollo personal. Una emisión pensada, diseñada para sacar la mejor versión de nosotros mismos. Siempre les he dicho que somos una creación única, espectacularmente individual de Dios. Y Dios quiere que nos mantengamos así. Dios quiere que sigamos siendo únicos, exclusivos, porque nos creó así. Se tomó el trabajo de hacernos tan particulares, pero a la misma vez iguales. Todos tenemos los mismos derechos y obviamente a la verdad que tenemos los mismos derechos, tenemos un principio de igualdad, pero dentro de la individualidad. Así que no trates de parecerte a nadie más. Sé orgullosamente tú mismo, pero nunca te quedes en el mismo lugar. Avanza cada día más hacia la mejor versión de ti mismo. Y bueno, para hacer esto hemos hecho un recorrido por varios aspectos emocionales. Hemos considerado el temperamento, la personalidad, las emociones. Estábamos viendo los problemas familiares y cuando empezamos a ver los problemas familiares, algunos de ustedes solicitaron que se tocara particularmente pues los temas sobre los niños y los adolescentes, en razón a que pues es la población más vulnerable y que todos los padres, todas las madres queremos de alguna manera saber qué hacer. Entonces pues hemos visto, eh, ¿qué les digo? Desde las enfermedades de transmisión sexual, sobre cómo ayudarle a una jovencita a aprender a decir no, etcétera. Y pues estamos viendo otros problemas frecuentes en la adolescencia, como es el bullying, como es el, la anorexia, la bulimia. Y en el día de hoy, pues vamos a tocar un tema muy interesante que creo que vamos a dividir en dos partes, en razón de lo especial que es este tema, en razón de lo importante que es este tema y de lo frecuente que se presenta, y es el consumo de sustancias. Ah, pues empecemos por decir que es responsabilidad de la familia enfrentar y crear o educar hijos que puedan llegar a, a la adolescencia con algunas herramientas, ¿no? Pero no todas las familias pueden dar o tienen este espacio educativo dentro de sus senos para poder decir, ok, o sea, como familia te formamos, te educamos para que puedas luchar contra el abuso de sustancias, legales o ilegales. Porque decirle que cada día nos sorprendemos más con el uso de ciertas sustancias que son legales y que por los efectos que causan en el organismo se puede llegar a abusar de ellas. En realidad, si la familia se dedicara a fomentar hábitos sanos en los hijos y en las hijas, les daríamos pues un entorno real, un entorno seguro, ¿no? Si nosotros dedicáramos tiempo a practicar en familia un deporte, si nosotros nos tomamos el tiempo de cocinar en familia, de ver por qué es buena la alimentación sana, de ver algunas cosas como estas, o de tener hábitos sanos como de nos gusta sentarnos a leer un buen libro en familia, o nos gusta sentarnos a tener una discusión enriquecedora donde todos vamos a opinar y ser respetados, pues esto sería fabuloso porque ayudaríamos a nuestros niños que luego serían adolescentes a estructurarse correctamente, ¿no? Y si a eso le sumáramos suficiente información veraz y objetiva sobre los efectos de las drogas, estaríamos tomando medidas de prevención y reduciendo obviamente el riesgo del consumo de estas sustancias. Ahora, quiero que entendamos que los adolescentes experimentan a veces emociones, situaciones nuevas y todos en algún momento pues tenemos curiosidad de diferentes circunstancias, ¿no? Diferentes cosas, ¿no? Hay chicos que llegan a tener relaciones sexuales solamente por curiosidad. Hay chicas que besan a otras chicas solamente para saber qué se sienten,
no porque tengan una elección sexual diferente, sino simplemente por a ver qué pasa, a ver qué siento. Y pues así también sucede con las drogas, ¿no? A veces se ponen en riesgo su seguridad y su salud simplemente por curiosidad, por experimentar. Una de las maneras como podríamos prevenir el consumo de drogas sería hablando con nuestros hijos adolescentes sobre las consecuencias del consumo de drogas, eh, y en qué momento puedo decir no. O sea, a veces los chicos dicen solamente va a ser para probar, solamente para que nadie se ría de mí, solamente para experimentar y quedamos atrapados ahí. Entonces, es importante que la familia, el entorno familiar, no solamente la mamá, el entorno familiar, los tíos, la mamá, el papá, los mismos hermanos mayores, pues le dediquemos tiempo a nuestros adolescentes, no solamente para hablar de las consecuencias del consumo de drogas, sino la importancia de tomar buenas decisiones. Mostrarles cómo una pequeña mala decisión puede llevar a algo inesperado, ¿no? Completamente fuera de lo que nosotros pensamos. Usted se preguntará por qué los adolescentes usan drogas o abusan de ellas. Bueno, yo quiero decirles que pues no es algo estándar, no es algo que nosotros podamos decir es por esto, ¿no? Pero en general podríamos considerar varios factores, ¿no? Que pueden ayudar, que pueden contribuir al uso o al abuso de sustancias por parte de nuestros adolescentes. Generalmente el consumo primario, la primera vez, ocurre a menudo en entornos sociales, por ejemplo, en la escuela, en una fiesta, y donde hay sustancias de fácil acceso, por ejemplo, el alcohol, los cigarrillos, ¿no? O sea, de repente en una fiesta es común que haya alcohol, o si los chicos van, por ejemplo, a un antro, eh, pues todo el mundo fuma, entonces no pasa nada, entonces el consumo no entra necesariamente por meterte un churro de marihuana, sino simplemente porque había un cigarro por ahí, fumamos un poco y no pasó nada, entonces, pues no pasa nada, si alguien pasa un chorrito, pues le doy una probada y nada más, ¿no? Ahora, el uso continuado puede ser debido a inseguridades. ¿Por qué inseguridades? Miren, el adolescente, cuando era niño, era pues la luz de los ojos de los papás, todo estaba bien, o la mayoría de cosas se premiaban, nos parecía fabuloso que aprendiera a decir sus primeras palabras, luego que fuera al kinder, era maravilloso ver su primera medalla, qué bueno si bailaba ballet, o sea, todo era muy premiado, muy celebrado. Cuando entra en la adolescencia, pues ya no quiere hacer muchas cosas de ese tipo. Los papás empiezan a sentirse incómodos con ciertas actitudes de sus hijos y entonces empiezan es que me contestas mal, es que no arreglas tu cuarto. Entonces el adolescente empieza a sentirse que no sirve, que no es su mundo y de hecho se vuelve bastante inseguro. ¿Eso lo lleva a qué? Eso lo lleva a buscar la aceptación, a buscar la valía, a buscar la seguridad que él necesita en otras fuentes, ya no en sus padres, ya no en su familia, sino tal vez en sus amigos. Y esto conlleva necesariamente entonces a la aceptación social. Eh, para el adolescente, que su grupo, que sus pares lo acepten, es muy importante. Si para el niño que sus papás lo aceptaran era lo máximo, para el adolescente, que sus amigos, que sus compañeros de escuela lo acepten, es lo máximo. La aceptación de papá y mamá ya la tuvieron, ya fue su época, ya no les interesa. Y bueno, en esta visión, el adolescente además empieza a sentir que todo lo puede. O sea,
A mí no me va a pasar eso que mis papás dicen, o sea, yo no me voy a accidentar porque yo tengo buenos reflejos, eh, yo no me voy a quedar trabado o no voy a ser un drogadicto porque consumo, porque yo tengo mucho dominio sobre mí mismo, no pasa nada, yo no voy a quedar embarazada o yo no voy a embarazar a nadie porque yo sí sé cómo tomar medidas de prevención. O sea, a todos los niveles el adolescente empieza a sentirse que es indestructible y no considera entonces las consecuencias de sus acciones. Es decir, eh, una chica, por ejemplo, puede haber visto muchas películas sobre embarazos adolescentes y no por eso piensa que le va a pasar a ella. Un chico puede conocer que le ha pasado a su primo después de que cayó en la adicción y cree que eso no le va a pasar a él. Él está confiado de que no es así. Ah, entonces, realmente les cuesta, ¿no? A veces ellos no aprenden, o en general, ellos no aprenden a ver las consecuencias de sus acciones. Piensa que la moneda solamente tiene cara. Nunca se les ocurre que tiene sello, nunca se les ocurre que ejercer su libertad y ser ellos, hacer lo que ellos quieren, va a tener una contraprestación negativa, sino que solamente ven el aspecto positivo de esto, ¿no? Entonces, el no ver las consecuencias, el no considerar las consecuencias, los conduce a tomar riesgos peligrosos, especialmente en las drogas, pero en cualquier otra cosa. O sea, a lo mejor es conduciendo. Más adelante vamos a ver accidentes, vamos a ver embarazo adolescente y todas estas cosas, porque son esos aspectos, no solamente en las drogas, sino también en esos aspectos donde el adolescente no está considerando las consecuencias de sus actos. O si alguien hace reflexión con ellos sobre eso, pues simplemente les parece que no es para tanto, ¿no? O sea, al final, ¿qué te pasa? O sea, no es tan grave, a mí no me va a pasar eso. ¿Cuáles son los factores de riesgos más comunes para que se presente el abuso de drogas entre nuestros adolescentes? Bueno, yo quiero resaltar lo primero, son los antecedentes familiares del abuso de sustancias o de cualquier conducta adictiva. O sea, si un adolescente tiene una mamá que tiene una adicción a las relaciones destructivas, es decir, que se mete con una pareja que tiene conductas tóxicas, para decirlo en el término muy hoy, ¿no? Todo el mundo ya usa la palabra de, ay, esta mujer, este hombre es bien tóxico. Entonces, si la mamá de un adolescente, desde que este niño era, bueno, desde que este adolescente era un niño, empieza a relacionarse con parejas tóxicas y termina la relación con uno y luego se mete con otro tal vez peor y luego con otro tal vez peor. Entonces, eh, esa conducta también es una muestra de adicción, no solamente que el papá fume o que el papá beba o que la mamá sea adicta a las compras o que la mamá sea adicta a la comida, también el ser adicto a las relaciones destructivas, también el ser adicto al trabajo. Todas las relaciones, todas las conductas adictivas hacen que sea más probable el consumo de drogas en la adolescencia. No simplemente el abuso de sustancias. El abuso de sustancias, pues claro que es algo así que empuja, pero cualquier conducta adictiva. Cualquier conducta adictiva. Entonces, vemos gente que superó a su papá y que tal vez la señora superó el alcoholismo de su papá, no es ella adicta al alcohol, no se casó con un hombre adicto, pero ella y su esposo son adictos al trabajo. Y tenemos un chico que consume marihuana. Y uno dice, pero lo único que yo he hecho es matarme trabajando. Eso. Hay adicciones que parecen más sanas, pero al final son adicciones y al final predisponen a nuestro adolescente a consumir drogas. Otro factor de riesgo es una afección mental o de comportamiento, por ejemplo, la depresión o la ansiedad o el famoso TDAH, ¿no? El trastorno
de déficit de atención con hiperactividad o es simplemente TDA, ¿no? El trastorno de déficit de atención, hace que hay una disposición, esté más dispuesto el adolescente a consumir este tipo de sustancias nocivas. A veces tenemos a un jovencito que inicia la secundaria, que es tremendamente ansioso, que se pone muy mal cuando tiene que presentar un examen, que se siente súper inseguro y no falta quien le diga, no pasa nada, o sea, ¿sabes qué? Tómate esta pastilla que le dan a mi hermano para que se controle y wow, te vas a sentir muy bien. Y efectivamente se siente muy bien. Y empieza con una pastillita y puede terminar en un consumo de drogas mucho mayor. Otro factor es el comportamiento impulsivo o riesgoso. Y aquí quiero decirles que dentro de la psicología se consideran 3 tipos de presuicidas. El presuicida que busca que otros le hagan daño, ¿no? O sea, por ejemplo, es aquella mujer que sabe que su esposo mide 1,80 y pesa 90 kilos y que ella mide 1,50 y pesa 50 kilos y justamente cuando el hombre está borracho, conociendo sus antecedentes de agresión, se pone bien agresiva y empieza a gritarle, ya no te soporto más, te largas de la casa, a ver, me vas a pegar, me vas a pegar. Entonces, es una conducta donde quiere que otro le hagan daño, ¿no? O ha visto la gente que un conductor que cierra a otro y después el otro lo alcanza y preciso, o sea, se le pasa, le dice, a ver, pero bájate y nos damos y nos matamos y esto. Quiere que otro le haga daño. Hay otros conductas de presuicidas donde busca hacerse daño a él mismo. Y en ese están calificados estos adolescentes que son impulsivos o que tienen conductas impulsivas o riesgosas. Y obviamente hay deportes, hay tipos de entretenimiento que predisponen a esto. Imagínese que usted vive en un tipo de montañita, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, en Ciudad de México hay varias colonias que están así y como que las calles son una pendiente, ¿no? Y supongamos que usted vive en una casa de esas, ¿no? Y de repente, eh, pues se le ocurre la grandiosa idea de que como su hijo tiene como 11, 12 años, ¿ya qué más le voy a regalar? Le voy a regalar un patín de esos, del patín del diablo, ¿no? Un monopatín. ¿Y qué va a pasar? Al principio tal vez le da miedo, pero cuando ya la aprenda a dominar, entonces se va a sentir regio, bajar hecho una flecha por esas calles y sentir la libertad, ¿no? El viento pegándole en la cara. Y esto hace entonces que cada día tome más riesgos. O los papás que suben a sus hijos, ¿no? En estas cosas eh, como en estos juegos mecánicos de alto riesgo, ¿no? Yo veo papás que suben a niños de 6, de 7 años en estas ligas que ponen en los parques móviles que ponen a niños simplemente en unas como tipo sillita, pero con amarres nada más, y los sueltan, en esas ligas las tiemblan y los sueltan y claro, el niño sale, ¡shin! ¿No? Asegurado sí en las ligas, pero con la descarga de adrenalina de subir, bajar y no poder frenar. Y el niño grita, llora y al final aprende a divertirse con eso. El papá siente que su hijo es muy valiente o que su niña no es una llorona, pero ha acabado de despertar una conducta impulsiva y riesgosa. Y cuando una persona tiene una conducta impulsiva y riesgosa, pues fácil, es como, pues vamos a ver qué se siente, ¿no? O sea, si me pongo mal, pues ¿qué pasa, no? Para eso están los hospitales. Otro factor de riesgo son los antecedentes de eventos traumáticos, como haber tenido un accidente automovilístico
o haber sido víctima de abuso físico, sexual, etc. Cuando se vive bajo el abuso, cuando se tiene un estrés postraumático, es tal el nivel de angustia, de tristeza, de, de frustración, de decepción, que se necesita un alivio. Y generalmente en esa edad el adolescente no dice, a ver, mamá, levanto mi mano, necesito ayuda psicológica. Y si lo dicen, muchas mamás o muchos papás dicen que psicólogo ni que nada, usted lo que necesita es que yo le ponga trabajo. Entonces, a veces o generalmente el adolescente no lo pide, pero a veces los papás no lo brindan o no lo consideran normal o se sienten avergonzados de que el adolescente lo pida, entonces dicen, no, mejor no. ¿Qué pasa con esto? Pues que ellos tienen que mitigar su dolor, mitigar su ansiedad, mitigar su decepción y deciden consumir drogas para hacerlo. Y momentáneamente se sienten mejor. Entonces, el hecho de sentirse momentáneamente mejor, van a consumir más para sentirse mejor y esto, pero va a llegar un momento en que esto lo único que va a hacer, el consumo de drogas lo único que va a hacer es hacerlo sentir peor, peor, peor. Aumenta la cantidad de consumo para sentirse mejor en busca de una solución permanente. Otro factor de riesgo es la baja autoestima o un sentimiento de rechazo social. Cuando nosotros no sentimos que valemos, recurrimos a toda conducta autodestructiva, porque al final, si no valemos y no merecemos la aprobación de los demás, pues mejor sería morir, pues mejor sería darnos lo peor, ¿no? Como imagínense que usted entra a un buffet y en ese buffet hay los cortes de carne más finos, ¿no? Las ensaladas más exquisitas, las entradas más elegantes, ¿verdad? Más elaboradas, los postres finísimos, internacionales, pero usted viene vestido con una ropa muy informal, tal vez roída, tal vez muy desgastada y sucia, y entonces usted dice, para que nadie me vea, mejor tomo este poquito de la jarra de agua de limón porque pues con eso mejor prefiero conformarme para que nadie me vea, para no exponerme, porque pues si voy hasta donde está aquel corte de carne, todo el mundo me va a ver, todo el mundo me va a juzgar y todo el mundo me va a rechazar. Y lo que es peor, es cierto. Entonces, cuando una persona se siente en una baja autoestima es así, toma lo peor, lo mínimo, se casa con cualquier persona, escoge la peor carrera, se viste de la manera que no le combina a su cuerpo, es decir, toma una serie de medidas destructivas. Pero entre esas medidas destructivas puede llegar a estar en el consumo de drogas. ¿Ok? Entonces, quiero que veamos todo esto porque al final consumir drogas no es para nada una situación que pudiéramos considerar menor. Por el contrario, es una situación difícil, es una situación eh, que, a la que se llega por una mala decisión. Entonces, les dije que este tema lo vamos a dividir en dos porque de lo contrario va a ser muy largo y queremos que podamos tener esos tiempos para escucharlo. Quiero también dar con esto la oportunidad de que si usted tiene preguntas, las haga, las formule, me las deje ahí como comentarios para el siguiente video. ¿Por qué? Porque mire, la verdad es un problema de proporciones mayores. Así que creo que conviene que le demos el tiempo necesario. Yo quiero que pensemos que nos demos un tiempo
para considerar a nuestros adolescentes no como un problema, sino como parte de una sociedad que por las determinaciones que tiene que tomar o que desea tomar, llega al punto en que le genera un sentimiento inadecuado, unas condiciones inadecuadas al adolescente y lo pone frente al precipicio y no basta sino un empujoncito para que se caiga. Si bien es cierto, el adolescente debe tener la capacidad de decidir y debe tener la capacidad de decidir bien, también lo es que debe tener las herramientas para hacerlo. Entonces, les digo, o sea, hay factores, acabamos de ver los factores de riesgo y en muchos de ellos tiene que ver la familia, en muchos de ellos tiene que ver la falta de vigilancia, porque si yo veo a mi adolescente con un problema de autoestima o con un problema de rechazo social, debo tomar las medidas, no debo esperar que, bueno, él se tiene que fortalecer, al fin y al cabo todos hemos pasado por ahí y él tiene que salir adelante solo. No, para eso tiene papá y mamá, para eso tiene una familia y para eso tiene una sociedad que debe tomarse el tiempo de resolverlo a tiempo y no cuando este joven cometa o esta señorita cometa errores en su vida, tome decisiones que no ha pensado y que pues al final le van a costar. Y usted me puede decir, pero es que los adolescentes se distinguen por tomar malas decisiones. Y yo le digo, sí, tiene toda la razón. Usted y yo también fuimos adolescentes y vaya que nos acordamos de las malas decisiones que tomamos. Yo les digo a los adolescentes, ¿sabe por qué se llaman adolescentes? Porque adolecen de sentido común, adolecen de seguridad, adolecen de muchas cosas. Pero eso no quiere decir que son un caso perdido, más bien es un reto. Es un reto para que como papás nos esforcemos en esta etapa de la vida y la disfrutemos como cuando aquellas personas que suelen armar rompecabezas y compran un rompecabezas gigantesco de 100,000 piecitas para armar toda la ciudad de Nueva York en rompecabezas. Y dicen, Dios, ayúdame. Pero le dedican tiempo, cuando llegan de su trabajo, corren a su rompecabezas, no deja que nadie entre al lugar donde lo está armando. Él mismo hace, hace esa habitación porque quiere terminar su rompecabezas, quiere tener algo que lo desafía. Y así deberíamos ver a nuestros adolescentes, como un proyecto que nos desafía, un proyecto al que amemos, un proyecto al que le entreguemos todo. Además porque es una persona y el hecho de que ya no sea el niño tierno o la niña tierna no quiere decir que es malo. No quiere decir que sus amigos lo dañaron, quiere decir que es un nuevo reto, sigue siendo nuestro hijo, sigue siendo nuestra responsabilidad y seguimos teniendo que tomar las decisiones correctas en el momento correcto para que nuestros hijos salgan adelante. Así que les espero en la próxima emisión, que es el próximo jueves a las 12:30. Y por favor, pues, si no se ha suscrito a este canal, suscríbase. Si ya lo hizo, no olvide dejarme un me gusta, compartir este video o colocar sus comentarios. No necesariamente tienen que estar de acuerdo conmigo. De hecho, creo que una buena discusión enriquece a todo el mundo. Y bueno, como les digo siempre, si necesitan algún tipo de ayuda, mi correo es yolandacopete@yahoo.com.mx. Mi WhatsApp es 55 18 50 86 27. Y estoy en Facebook como Yolanda Copete. Les mando un gran abrazo. Dios les bendiga.